This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Caso de dengue en la ciudad, posible atamen subí. Zamboanga City Medical Center afectado el operación después descansa el programa de Medical Assistance for Indigent Patients. Oficina de Agricultura ta prepara ya para el tiempo y ulan. Comelec que principia ya man-release con el honoraria del mga poll workers. Election observers desde el European Union no hay pa-rekomendasyon acerca el alegaw vote buying na syudad. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Principia también asigun el aguacero, por eso hindi puede evitar. Tiene también otra vez caso de dengue. Alina Zamboanga City Medical Center este tiempo. Amo asigun este el top 5 leading diseases na mention ng ospital, donde el mes de enero total de 29 casos registrados, febrero 25, el marzo 34, el abril 38 y este presente mes 14. Por causa tiempo también asegura aguacero, anticipa el hospital, el principio otra vez subí el caso de dengue. Pero el Zamboanga City Medical Center se acorda con el vivientes, conduce limpieza o mga community cleanup. Asegura que no hay mag-estangkaw agua alrededor. Debe con cuidado asigun este tiempo, asigun na portavoz del Zamboanga City Medical Center, Dr. Shadida Tahil Sarapudin, con el caso también de dengue, at también el leptospirosis para hindi mas el sumipa. So, tapidi tamin kita, kooperasyon, ng mga di atong viventes, si pwede, sila community health clean up, no? Man-ensure sila, no, ay mga stagnant water, kay sabi ato, entra el June, entra tamin el kuan, rainy season. Hindi pa man kami, pwede ablakil pa, subiyagan persistently man observe pa kami. Pero, sabi naman, 2 months, endemic agad kita na dengue. So, dengue, always kat kita consistent, chene cases. So, from time to time. El Zamboanga City Medical Center afectado también la operación después descansa el programa de Medical Assistance for Indigent Patients o MAIP. Aquí el report. Manada mag-hospital na Metro Manila. Ella queda también afectado después que descansa el dalida del Fondo del Medical Assistance for Indigent Patients o MAIP, kanya queda también grande ayuda del mga pasyente del mag-hospital na ciudad de Zamboanga como del mas temprano y antes la eleksyon. Como el Zamboanga City Medical Center asigun aura, bien afectado con siendo no hay mas nuevo fondo bajo na programa, ella entra kanila después lang la eleksyon. Ya confirma con mismo el portavoz del Zamboanga City Medical Center, Dr. Shadida Tahil Sarapudin, donde según con él, que no hay más fondo del MAIP na di ila hospital, por eso ya queda afectado el di ila operasyon del hospital. Actually po, orders na, of course, higher up. Sa mga tanhol sila el MAIP. So sabi ka, Sir Noki, ko sa El Raton, but what is clear there is there's no more budget. So it's also difficult to say si tiene ba otro intention yung ansina o kay sir ka lang man kita yan election o mga ansina. But what's important kasi is amokal budget. So affected kat LCCMC, SL Federation, affected kat LCCMC, hindi equal L funds ng mga MAIP. So
what is the negative effect Siyempre, hindi kita pwede mandapaga kay mga pasyente, no? Hindi kita pwede mandapaga because of the law na dapat zero co-payment kayo. But as long as na charity ward sila. Fortunately, si Ancina, el sitwasyon, LGTMC man shoulder todo gastos del pasyente. Sigun kun sara po din, reglamento del mga ospital publiko como el Zamboanga City Medical Center, el hindi debe mandapaga kung lali mga pasyente o menoraw resources o fondo. Sila tao sa aura mga mekanismo para menoraya lang kung el billing del mga pasyente. Oo. So, good thing, tamin mga pasyente, tapaga sila kay mga outpatient daton, no? Takumpra sila medisina, tapaga sila kay barato consultation pesos of 110 pesos lang, no? Compared na anda to na private, 500, 800. So, sinitaminansi ng mga pasyente. Ala kami kan ata. Mediante sa mga suseso, takre el Zamboanga City Medical Center, que puede otra vez bira este mga programa na intervensyon del mga ahensya como del Departamento de Salud. Talipa tamin asigun el malasakit centers, kita puede tamin asisti ko mga pasyente, itiyan tambien sila mga selyama charity wards, para ko mga verdad pobre pasyente i-asisti kanila na di ilang mga billings. Mandaya Aura, prepara la Oficina del Agricultura del Ciudad Arben Magdugo con el mga sembrador del ciudad na entrada del tiempo'y ulan. Asigun kun magdugo, tiene mga sembrador takambiyaya di ila klase de sembra que puede sembrar durante el tiempo'y ulan, como el mga saging para continua siempre la vida del mga sembrador. Na presente tiempo tiene sigun sila mag-howling del mga semilya taase para syempre o para pwede syempre sembra otro fruta o gulay para aki mga sembrador o para aki na mga sembrador del syudad. El Commission on Election o COMELEC dia ase prinsipya el man release con el honoraria del mga poll workers. Aquí el report ni Marifita Mayo. Alegre si Ma'am Juliet Pacundo, maestra de Zamboanga National High School West, después puede recibir de su honoraria estaba na COMELEC este día. Si Ma'am Pacundo ya sirvió como poll clerk na Zamboanga Central School del Mayo 12 eleksyon. Ta expresa según ele gratitud na COMELEC, siendo temprano e puede man release el di ila honoraria. No hay según problema con ele, siya mengua tax na di su honoraria, siendo ay bira man según syempre na fondo del gobierno nacional, el tax kaya mengua na di su honoraria. Very early gayud ara releasing del honoraria. So tapili kami gracias con el COMELEC kay ya po dele man cater early kanamon. Gracias gayud. Kaya po yung kwento optimize kung sila concerned about el 15% tax sa mengwa. Okay lang, no hay problema. Natural lang mga kel para bira lamang kasi syempre ka naton, di ba? Asigun con el election officer del Ciudad Attorney John Christian Babiera, ya prinsipya sila distribuir con el honoraria tarde del Mayo 21 y ay continua sila el distribución hasta na Martes siguiente semana, Mayo 27. So all in all ma'am, for the first district, el budget ya dali el main office di aton mga around 14 million plus, no? And for the second district, 17 million plus, taliele na mga more or less 32 million for Zamboanga City, el payment del mga honoraria del daton mga election poll workers, ma'am. Ya habla si Babiera, total de 1,698 mga maestra y maestro ella servina eleksyon como mga electoral board. Hindi pa incluido aquí al mga support staff, el DESO y DESO technician. El chairperson del electoral board ay recibi 12,000 de peso honoraria, pero ay quedaya lang 10,200 después mengua el 15% impuesto. El pago del poll clerk y third member del electoral board y el DESO talya na 11,000 de peso, pero el actual honoraria que ay recibi sila talya lang na 9,350 después mengua el 15% impuesto.
El pago para na deso technician desde 9,000 de peso ay quedaya lang 7,650 por causa siyempre na 15% impuesto. Mientras el support staff desde 8,000 de peso honoraria ya quedaya lang 7,600 después mengua el 5% impuesto. Asigún kun Baviera no quiere era el COMELEC impone tax na mga honoraria del mga poll workers pero no hay la cosa puede hacer siendo mandato del BIR. Pero el precura según sila trabaja para puede maskin menoraya lang con el menguara del tax na honoraria na siguiente eleksyon. Actually, desde antes, no, push through kita con que payment of honoraria ng mga poll workers ay si pwede era hindi kita man tax con but as far as COMELEC is concerned, kami era no kere kami man tax but el kentan impose ka naton con tax is LBIR mismo. So si hindi kami man tax con ay kubras con el COMELEC el BIR. So hopefully in the next elections ay pwede kita chene agreement con or maskin na law mismo kay man exempt con mga honoraria del mga poll workers di aton. But as of now to no, for the government employees actually yan download kumigo pondo is less tax ya daan no. So ya kita ya daan el main office diamon, so 15% for the government employees and 5% si private individual too, usually akal mga support staff di aton. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Habla el election officer de la ciudad, Attorney John Christian Baviera, inway pa recibe el COMELEC Central Office el rekomendasyon del election observers desde el European Union acerca del alegaw vote buying na ciudad. Asigun kun Baviera, taki pa na Pilipinas el mga observers. Ita acordados mga European observers el yalega na ciudad del mes de abril para observa con el manera de kampanya del mga kandidato na ciudad y el proceso del votación na ciudad del Mayo 12. Sa di la obserbasyon, el European Union observer si Abla que iyat registra mga vote buying na kwantos lugar na pais, incluido na syudad de Zamboanga. Inuay pa sila delegate Mamel Dila formal observation and recommendation. So ta espera pa también kita. Actually dol taki pa syempre sila na Pilipinas, but no sabi si na Zamboanga in charge taki pa ba sila. El siguiente na mga noticias. No hay pequeña somete sose na COMELEC hasta Aura. Motorsiklo puede asigun pasa na flyover. LTO ya habla que el número del mga vehículo na ciudad subido. Cuantos gulay escaso mga tiempo, por eso el precio na tiangue de Santa Cruz subido. Y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Sabaw. My new choice. Donkin Ice Prevei. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. Good morning, can I take your order? Can I take your butter nut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan.
Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El COMELEC habla que no hay pa candidato ganado man o perdido el quien ya somete di la socie na oficina del COMELEC hasta ahora. Aquí el report de Marifita Mayo. Taman de acuerdo otra vez el election officer del ciudad, Attorney John Christian Babiera, con mga candidato del Mayo 12 eleksyon aquí na ciudad para someteya di ila SOSE o el Statement of Contributions and Expenditures. Asigun kun Babiera, hasta ahora no hay pa candidato quien ya somete SOSE na di ila oficina. Base na reglamento del COMELEC, tiene 30 días el mga candidato para someter di ila SOSE desde ya acaba el eleksyon. Y habla si Babiera que na Junio 11 ya el plazo del sometida de este SOSE. So this time, ma'am, ano pa kami resibi ni Uno. And thank you for bringing that up, ma'am. No? So kung todo di aton mga kandidato kay Kore, no? Para dahil recently concluded May 12, 2025 national and local elections, they are mandated to file their respective SOSE, and el deadline deste is na June 11. Según kun Babiera, por medio de este SOSE, ta puede determinar el COMELEC si sobra ba na gastos el mga kandidato na di ila kampanya. Siendo allí na SOSE, ta deklara el mga kandidato si cuánto sila gasta durante el kampanya. Y habla si Babiera, base na regulasyon del COMELEC, cada independent candidate puede lang gasta hasta 5 peso para na kada rehistrado votante. Mientras el mga kandidato con partido politikal puede lang gasta hasta 3 peso cada rehistrado votante. Incluido ya según allí na 5 peso y 3 peso el di ila gastos na di ila campaign materials, campaign ads y el pago na di ila mga watchers. Siya sobra según el gastos del mga kandidato, un election offense for overspending y ay planta kanila kaso el Political Finance and Affairs Department del COMELEC and Bank. Puede también según resulta na disqualificación del un candidato igual con el cosa pasa con el antes gobernador de Laguna Emilio Ramon E.R. Ejercito después gasta sobra na Mayo 2013 eleksyon.
If independent candidate, ma'am, 5 pesos per registered voter. And si Cheneto Political Party, 3 pesos per registered voter. Kay el political party di ila allowed también chene 5 pesos per registered voter. Ikaw lang si sir, national or local? El national, ma'am, separate no. Medyo mas alto the senators. I believe mga, kung hindi itang kamali, kung hindi 10 pesos, 15 pesos per registered voter, el the national. SLD, ano yun, sir, order sa LD lang mga campaign materials, nila ads. Intraw ali, ma'am, na campaign materials, ads, hasta payment the watchers intraw. But payment the lawyers, hindi intraw ali na di ila sose, ma'am. Asegun kun Babiera, todo mga kandidato ganauman o perdido, obligaw somete di ila sose. Si falya sila ase koneste na primer vez, tenek ay paga sila administrative penalties na COMELEC. Si por aka segunda vez, falya sila somete di ila sose, puera el administrative penalties, puede también sila enfrenta perpetual disqualification para agara public position na gobyerno. Please do submit si Chene pa sila plano kore ulit na next election kay Chene penalties hindi sila man submit no. El first penalty deste is administrative fine. Si first time sila hindi man submit in the event 2 beses sila hindi pwede man submit sose aside ko ng administrative fine Chene este perpetual disqualification to hold public office si 2 beses sila hindi pwede man submit sose. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya aclara el DPWH na di ilan nuevo anunsyo que el permitía pasar na flyover apenas abrir na publiko como este tarde mga motorsiklo. Según na di ilang markers o aviso, ya pone na lugar que solamente prohibido pasar na lugar amo el mga grande trucks que 25 tonelada más el pesades. Mga tricycle, bisikleta, pedicab, kuliglig, pedestrian, kariton, hasta bisikleta, prohibido pasa. Kaya sigun otoridad el bisya con el flyover para con este mga violador. Ya subía según este año el número del mga registrado vehículo alinan Land Transportation Office o LTO District Office na Santa Barbara. Del pasado año, na mes de enero hasta mes de abril, total de 24,649 el registrado vehículo, mientras este año 2025, na semejante periodo, talina 28,355 ya. Mas mucho asigun aquí, mga motorsiklo, asigun kun Noel Noche, el jefe del Transportation Regulation Officer del LTO. Iamo este el takausa con el pesado tráfico na syudad. Zamboanga City, last year, registered kita total vehicle 24,000 plus. Well, ara tamen 2025, ya subi kita 28,000 ya kita, ya subi by 3,000 plus. Well, siyempre, el number one allí, el MC. El MC del last year is 14,000 plus lang. Well, ara, 15,000 plus. Yes, subitin. Hindi lang kita sa mga digitalista motorcycle, pati MB, together with Tetuan, Ecoson, el San Jose. Tiene kita. Por eso no puede kita todo, kaya mas mucho. ¿Cuántos gulay escaso ese tiempo? Por eso el precio na tiangue de Santa Cruz bien subido. Aquí el report de Marites Espartero. Bien escaso según a cuantos magagulay este tiempo, igual el ampalaya, talong, radish, pechay, magakamote tops, bagyo beans, ese por casa con el mal tiempo. Cuantos magagulay solamente el puede mirar na mga estante na tiangue de Santa Cruz este tiempo, por casa ya subi el magapresyo pero kung al sayote kay abundansya. El gulay ara ma'am escaso, ma'am, kaya el sayote ara la para mandatali lang. El repolyo na Davao, el palaya tamis kaso, radis kaso, pati el bagyo beans, puro sila subido el presyo. Kung tubilo lang yung tumatisara, ma'am, poco lang tumatisara, por el tiempo siguro, ma'am, bien fuerte el tiempo.
Según con Salcedo, el magaripolyo estaba pa según na Davao, donde 60 pesos cada kilo. El sayote, tiene de 10 y 12. El carrots y patatas, 80 pesos el kilo, mientras el tomate, 50 pesos el kilo. Mahina según el di ila magaventa por casa menos ng también magabibientes, el taanda man tiangge por casa na tiempo. Hindi man según lugi el negosyo, pero si kumpara antes, kore el di ila income o encontrada. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El man-sponsor el gobierno lokal mass wedding para con 377 couples na Sabado, Mayo 24. El hace con el gobierno local por medio del City Social Welfare and Development Office, donde el alcalde Jan Dalipe amo el man-officiate con el mass wedding. Con el 377 couples estaban en 98 barrio na syudad y el dividikan nila na 4 mga clusters. El Vitali, Puruan na Distrito 2 y el Santa Maria y Ayala na Distrito 1. Este 377 couples el taman junto como living partners hindi pa tapos de casa por causa con cuantos razón. Yaman sponsor también el gobierno local con el comida, cakes, wines para na casamiento. Del pasado año, yaman na también casa el gobierno local con el magaman living partner na Urban Poor Association. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung Barkada Market, dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si taba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año.
Mga posible efecto de la niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de acrisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Mas o menos 22 wheelchair i-entrega el Rotary Club Zamboanga City District na mga beneficiaryo. Takil report ni Marites Espartero. Ya expresa alegría el mga beneficiario del mga wheelchairs ya dali el Rotary Club Zamboanga District. Bien grande según este ayuda kanila na di ila sitwasyon donde ta necesita sila con este y tormento para comprar por casa na pobreza. Igual na un abuela si Señora Felisa Victoria. 89 año el edad de San Roque. Tatormentay asigon le kamina pero taprikura ele siyempre kamina mas kinhinay-hinay kon su baston. Kay naman asigon ele ni wheelchair. Preso, alegre ele aura kay na ayuda de Rotary Club Zamboanga City District. Podele pa siya junto kon su mag-anak hindi na mas ele pirmi el tumba si takamina. Alegre kayo, kaya pwede kayo tenean sina, ma'am. Tatumba kayo, demi preto mabukul yala. Eberto se. Talura kayo, ma'am. Diyagat kayo kami na. Alegre también al unana si Señora Emilio Escudero. Por causa tapasay asigun le tormento kay dos de su anak, edad 13 y 11 año, el hindi na mas ta pwede kamina por causa na se llama hereditary disorder. Grande asegun el wheelchair ayuda de Rotary Club. Ya dali kanila para alibya el su sitwasyon como unana takwida kon su dos mag-anak. Thankful kayo ma'am kasi kita kami, no kayo man anticipate kay kita kami beneficiary del wheelchair kabardos pagadimi anak. So sabi man kita kay naman tami kat separato wheelchair ara. So thankful kayo na Rotary Club kasi ya dali ka namon chance para chine kami wheelchair. Kasi Friedreich attack siya. Both sila kasi hereditary. Inborn kasi sila, ma'am. Hindi gayot. Kasi, kwando yan approach kasi sa na doktor, yabla sila kay mentas sakit sila grande, mas tagraba nila condition. So, may megat labla medicine kasi na pa kasi sa further study ka na nila disorder. Mientras tanto, asigun con Melvin Marie, el nominee president de Rotary Club Zamboanga District, este actividad ya organiza sila junto na Rotary Club District 3830 de Makati. Total asigun 46 mga wheelchairs el distribuhi sila na 46 también mga beneficiaryo na syudad. El mga beneficiaryo asigun aquellos mga pasyente tiene cerebral palsy, neurological disorder, aquellos mga stroke y aquellos ta experiencia el paralysis. Our club, not just our club, but for Rotary, we want to make an impactful change, something that can change really the lives of the people
that we help, the communities that we serve. So wheelchair will not just help them initially in their rehabilitation, but will help them long term in their mobility. So aside from the medical missions that we are doing this type of activities as part of our 7 areas of focus, which is disease prevention and treatment. Si Maria Bla, taobedesa lang sila kunal di ila moto, el service above self. Do vivientes sa Zamboanga na necesita con este de ayuda is don't lose hope. With Rotary we can do more because we are more, we do follow our motto, service above self. So we do serve more than what we have. So if ever we have something, we can share it to you. You can approach any Rotary Club, any Rotarian, because we are here to serve the community. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Un persona el herido después con este y alancia el sospechado Alina Ayala anoche. A las 9 pasada del noche, el guardia del Labuan Hospital ya reporta na Police Station 9 Ayala kay tiene sila pasyente víctima de puñalada, admitido na di ila hospital. El víctima ya puede conocer como si Roland Angeles Rojas del Zone 8, Calle Fatima, Barangay Ayala. Asigun ko el víctima, tali ele na kanto del camino na Calle Fatima ya abahan na jeep, el untal Toto Monteroyo. El y atravesa na camino y lancia con él. Pero ya puede él supla con este, por eso ya escapa este y monta na motorsiklo para na highway. El víctima ya tiene herida na brazo y pecho, admitido ahora na ospital. El pulis ya aresta con 4 mga persona tahuga baraha alina Camino Nuevo anoche. El Station 11 ya puede kuhin na akto tahuga piat-piat na kalye punta con estos kanda agang Ocampo, Kasan, Chamoy y otro más. Todo este de residente del Camino Nuevo. Kanila ya puede confisca el un set de baraja y 200 más pesos en detallada. Estos mag-arrestado persona talina custodia de la estasyon. El pulis acaba confisca mga pescao tabende alina bypass road Lower Kabatangan después reklamang mga viviendas acerca el mal olor. Aquí el report di Emil Tuban. Pulisya kabakumpiska con el mga pescao tabende alina bypass road na Lower Kabatangan después siya tenereklamo del mga vivientes na mal-olor na lugar. El personal del Compact y Police Station 7 na Santa Maria, Task Force Ordinance y el personal del barangay ya conduci clearing operation alina Lower Kabatangan bypass road alas 3 pasada del tarde. Asigun con el kapitan de Kabatangan Alan Dagun, cuantos veces ya kanila llama meeting na barangay acerca con este reklamo de limpieza na area, kay onde-onde lang sila tabuta, el agua del pescao y mga argallas itahe de este. Sabi man to el problema resulta kanila taben de pescoli, uno el mal al olor, pati takaw sa traffic. So yamira yo kay dolhin naman sila seryoso na di mo request kanila, yung kwento kanila. So abel next move di mo request siya yung na task force ordinance para anak ko sukuy todo. So enantes ablakan ko di mo kagawat pero kumi alas 4:00 so 3:30 procedure sila na area. Hindi man sila tamantener limpieza por eso ya area ya kanila. Ia pribinía para poner puesto na kanto del camino. Ayer tarde, ia conducía sila al clearing operation alina lugar, ia kumpiska con el mga pescao di ila, ia liba na compact. Asigong kung ka pwede man sila sakaw través di ila mga pescao, basta pagalan sila al multa na City Hall. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Pulis kun warrant of arrest ti aresta kun un persona alina si Raway, Zamboanga del Norte anoche. El Police Station 4 Culianan ya conduci la operasyon alina barangay Guban na Zamboanga del Norte. Ia pa aresta kun Jeffrey Bandiba Salcedo, 32 años de Sindangan, Zamboanga del Norte. Este persona te enfrenta el caso de violación de la Section 5B del Republic Act 7610 o Child Abuse. En recomiendo fianza de 100,080,000 de pesos para el su temporario libertad. El acusado talina custodia del Station 4 Culianan. Tamanda ahora vigila el autoridad y gobierno con el mga mayores na mga estudyante o del mga estudyante quien esperanzao el bira otra vez na eskwela este school year para bisya con el di ilang mga aktividades o grupo donde sila takaba entra di ilang mga anak.
Este después que panunuta el National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, que agresibo pa siyempre el recruitment del New People's Army o NPA na mag-eskwela, prinsipya na sekundarya. Nariyo 9 del más reciente amo el recruitment del un menor de edad de Ciudad de Zamboanga, donde estudiante del un universidad, el llaman surrender este año alina Zamboanga del Sur. Después este Cansanamonte esconde desde el militar. Pretende asigur na este mga NPA como mga grupo itaprobete mga las cosas hasta pwede kanila man indoctrinate ipelya con el gobierno. Abisa asigun debe na autoridad este mga klase de mga aktibidades si pwede obserba na mga eskwela o komunidad. Buenas noches, taki el diaton condition del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia con el efecto del Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Este el pa siempre maeskura na tiempo y también ulan aquí na ciudad. Amo es el diaton condition del tiempo para este noche hasta mañana. Este sa Albert Luna Taabla el tiempo sin descanso el cambio. Dalawang bestseller na cute. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Del lunes siya prinsipya publika na social media que el ayuda o ayuda medical para con aquellos mga pobre persona que sali admitido na ospital de gobierno y privado el suspendido. Es decir, si tiene mga ayuda ta necesita el pasyente na gastos medical, el hindi anay pwede ayuda el fondo del gobierno estaba na opisina del mga kongresista por causa na cambio de liderato. Tiene mga kongresista el sinta nuevo mientras poco lang el quien yakida na puesto. Aquí lang na Zamboanga City, todo nuevo el kongresista na ambos distrito. Igualmente na Basilan, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Sulu, Tawi-Tawi, donde di ilang mga pasyente taliba también na ospital aquí na syudad. Asigun que el mga ayuda medical, ya pwede man release, necesita anay man liquidate, por eso necesita descansa anay el transaksyon. Para mira si tiene pa ko sa fondo el queda para na siguiente mga kongresista, quien el asumi na puesto na Hunyo 30. Alina City Hall semejante también el sitwasyon. Tita anda pidi ayuda este mga tiempo taabla que suspendido ana el programa por causa ta prepara ahora el turnover na siguiente liderato del City Hall. Por eso na social media mga komento taabla que prohibido enferma este por causa tiempo por causa difícil atraca donde puede pidi ayuda. Maski alina hospital público del Zamboanga City Medical Center igual también el sitwasyon. Pero tali el Malasakit Center, Medical Social Services o el MSS, quien puede ayuda para menora poco el gastos, lo mismo el PhilHealth Insurance, el Senior Citizens Discount. Entende kita, el sitwasyon por causa nakikita na transition period del mga outgoing government officials para quien el siguiente mga official el sinta na puesto. Ojalá el continua el mga medical assistants na mga ospital na mga mes de Julio na liderato del mga nuevo oficiales del ciudad y Kongreso. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Mayo 22, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department. Yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.